Estamos considerando una introducción al estudio de la Confesión Bautista de Londres del año 1689, la confesión que tenemos como nuestra confesión. Hasta ahora hemos respondido a algunas objeciones que se tienen acerca del uso de las confesiones y también respondimos dos preguntas. Por un lado respondimos ¿qué es una confesión? ¿Alguien puede decirme o recordar algo de la definición que dábamos el domingo pasado de lo que es una confesión de fe? A ver, Katia. Ajá, falta una nada más. Y ordenada. Es una declaración precisa, comprensiva y ordenada de los temas más importantes de la Escritura. Muy bien, Katia. También respondimos a la pregunta por qué es importante tener una confesión de fe y decíamos que era importante, era útil tener una confesión de fe por cuanto es necesaria para promover la unidad de la iglesia, es necesaria para la proclamación y defensa de la verdad, es necesaria para el mantenimiento y orden de la iglesia, es necesaria para evaluar a los ministros de la palabra y es necesaria para darnos un sentido de continuidad histórica. Como decíamos en la primera clase, toda iglesia tiene una confesión de fe. Algunos las tienen escritas, otros no. Y hay utilidad en tenerla de manera escrita. En la mañana de hoy vamos a considerar el contexto histórico en el que surge la Confesión Bautista de Londres del año 1689. Está en el contexto del puritanismo inglés, así que para poder entender cómo llega la Confesión de Londres, es importante que entendamos un poco la historia del puritanismo y qué eventos trajeron a la existencia la Segunda Confesión de Londres, que es también como se enseña. Hay que prestar atención porque estaremos hablando en una hora de 200 años de historia. Así que me encantaría oler las flores del campo, pero la verdad es que tengo solo una hora y los pastores no me dan permiso para otra hora más. Entonces tengo que 200 años, más de 200 años, contarlo en una hora. ¿Dónde empieza todo esto? Bueno, empieza con este hombre, Enrique VIII. Durante el siglo XVI, Gran Bretaña estaba dividida principalmente en dos reinos. Inglaterra, déjenme ver si puse, no, Inglaterra y Escocia. La casa Tudor gobernaba en la figura de primero Enrique VII, bueno, antes. En realidad ambas casas, tanto la Estuardo, que era Escocia, como la casa Tudor eran parientes. Venían de la dinastía Plantagenet. O sea, si usted ha oído hablar de Ricardo Corazón de León, él no fue el primero de esa dinastía, pero vienen de allá arriba en sentido temporal. Aunque ambas casas reales tenían parentesco, la realidad es que había tensión entre ambas casas. Al principio del siglo XVI, el rey de Inglaterra, el padre de este señor, Enrique VII, decide fortalecer su reinado porque ellos desde hacía muchos siglos tenían fuertes guerras con Francia y Escocia se hace aliada de Francia. Así que Inglaterra temía que Escocia y Francia se aliaran en una guerra contra Inglaterra. Y lo que le viene a la mente o lo que se le ocurre a Enrique VII es casar a su hijo Arturo, heredero al trono de Inglaterra, con una de las hijas de Fernando e Isabel, los reyes católicos de España, llamada Catalina de Aragón.
Desafortunadamente para Enrique VII, Arturo muere 4 meses después de casarse con Catalina de Aragón. Y al parecer, al menos eso es lo que dice Catalina. A mí no me pregunten. El matrimonio entre Catalina y Arturo nunca fue consumado. Puede ser, Arturo era un hombre enfermizo. De hecho, hay un problema con ese nombre, porque cada vez que un rey de Inglaterra le ponía Arturo a su hijo heredero al trono, moría antes de llegar al trono. Entonces, me parece que no va a haber otro Arturo, hijo de un rey de Inglaterra. Muere y esto crea una disyuntiva. Ya esa unión político se iba a eliminar, aparte de que perdería la dote por la boda con Arturo. Así que ni los reyes de España, los reyes católicos, Fernando e Isabel, ni Enrique VII querían que se disolviera esa unión. Así que idearon escribirle una carta al Papa Julio II, si mal no recuerdo. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Debo tenerlo. Ok. Sí, Julio II, que era el Papa en ese entonces, para que escribiera una bula, un permiso para que Enrique VIII, el siguiente al trono ahora, y Catalina de Aragón pudieran casarse. Obviamente Julio II no quería problemas ni con el rey de Inglaterra ni con los reyes católicos. Por una buena razón, o mala para algunos, Fernando e Isabel, algunos pusieran eso al revés, Isabel y Fernando. Algunos dicen que Fernando era simplemente una figura decorativa, gracias, en el reinado de España. No quería tener, se llaman reyes católicos. Entonces, permite que Enrique VIII, el que sería Enrique VIII, y Catalina de Aragón se casen. Debo decir que Enrique VII era fanático de los hijos, de las hijas de los reyes católicos. Porque cuando muere Felipe de Habsburgo, esposo de Juana de Castilla, también hija de los reyes, él estaba enamorado de esa mujer y quería casarse, pero ella lo rechazó. Esa Juana de Castilla llegaría a ser conocida en la historia como Juana la Loca. Y por alguna razón, de hecho, déjenme decirle que si hubiera aceptado ese matrimonio, y Felipe Habsburgo, es que tengo muchas ideas en la cabeza, es conocido en la historia como Felipe el Hermoso. Y es porque era un mujeriego. Si usted ve la foto de Felipe, no era tan hermoso nada. Pero era muy mujeriego el hombre y se le conoce en la historia. Él muere de manera súbita y Juana la Loca está 6 meses por todo el territorio de España llevando a su esposo muerto para que todos lo vieran. No sé cómo lo lograron y cómo aguantaron el olor, pero está bien. Si hubiera aceptado ese matrimonio con Enrique VII, no se hubiera pasado casi 50 años en una torre aislada. Bien, eso es un paréntesis. Cuando Enrique VII muere, le sucede Enrique VIII. Él ascendió al trono en el año 1509. Y ya estaba casado con Catalina de Aragón. El reino estaba contento. Sin embargo, el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón no estaba en buenos términos. La razón no era simplemente que Catalina fuera unos años mayor que Enrique VIII, era un tanto más viejita, sino que ella no le podía dar un hijo varón. Nacían muertos o morían con poco tiempo de vida. Solo puede ella tener una niña a la que le pusieron por nombre María. Si ustedes se dan cuenta, cada hija que tuvo, que no tuvo mucho, tuvo 2,
tenía los nombres de la misma, tenían el mismo nombre que tenían sus hermanas. Parece que Enrique VIII se lo puso por eso. Tienen una niña que le llama María, pero siguieron insistiendo y no nació un varón. Y eso preocupó tremendamente a Enrique VIII porque la dinastía Tudor moriría entonces con él. En esta historia aparece un personaje. Es Ana Bolena, una joven que llega a la corte por su hermana María Bolena. María Bolena era amante de este señor. ¿No hay muchos niños aquí? No, no hay niños, bien. Era amante de este señor. Enrique VIII se aburre de María Bolena y pone sus ojos, y hasta se encapricha, porque yo no creo que haya sido amor, en la hermana de María, Ana Bolena. Él quería que ella fuera su amante como lo fue María. Ana rechaza por un tiempo ese pedido del rey, diciendo que si no hay un anillo, nada. Al final terminaron siendo amantes, y Enrique empezó a averiguar con las personas que le aconsejaban cómo se podía disolver su matrimonio con Catalina de Aragón. Le escriben a Clemente, déjenme ver si yo tengo todo eso. Miren, ese Fernando, miren esa pronunciada nariz, eso es broma, un chiste. Este es Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los padres de Catalina. Esta es Catalina de Aragón. Perdonen la foto de pasaporte, pero fue lo que pude conseguir. Déjenme ya enseñarles. Esta es Ana Bolena. Los cuadros no ejemplifican 100% cómo era la persona. Entonces, hacen todo un documento pidiéndole al ahora Papa Clemente VI, porque hay séptimo, que por cierto era uno de los Medici. Esos Medici fueron terribles para la Europa. El Papa León X era un Medici también, que fue con el que peleó Lutero. Está Catalina de Medici en Francia, que mató a los hugonotes. Bueno, ellos fueron, en un sentido arquitectónico y de arte, ellos cuidaron el arte, pero en el sentido político eran terribles. Bueno, el Papa Clemente VII, que era Julio de Medici, no quería problemas tampoco con los reyes de España, y rechaza disolver el matrimonio. Y ahí viene Enrique VIII diciendo el famoso texto donde Juan le dice a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y se divorcia de Catalina de Aragón, se casa con Ana Bolena y empieza y rompe sus vínculos con la Iglesia Católica Romana, y comienza una iglesia anglicana, o sea, una iglesia para los ingleses, donde Enrique VIII, o el rey en el futuro, sería cabeza de la iglesia. Ana Bolena, la pobre, cae en desgracia. Es acusada de adulterio y se le corta la cabeza. Pero antes de morir, ella tiene una niña también, a la que le pusieron por nombre Isabel, la que sería más adelante Isabel I o Elizabeth I de Inglaterra. Se casa con Juana Seymour. Ella le da un varón quien sería Eduardo VI. Pero días después del parto ella muere. Probablemente esta sí fue una mujer con quien Enrique VIII se enamoró, pero murió. Así que Enrique VIII volvió a la vida loca. Se casa con Ana Clevets, una sobrina
déjeme ver, porque para no decir el nombre, yo con los nombres soy, ustedes lo saben. Bueno, Juan Federico de Sajonia, el que protegió a Martín Lutero. Ella era sobrina, pero una vez que Enrique VIII vio a esta mujer así, a él no le gustó en lo absoluto. Recuerden que los matrimonios en aquel entonces no eran ni por foto carné o por foto pasaporte. Te decían, mira, tienes que casarte con tal, y la conocía después que te casaste. En cuanto la vio, le desagradó. Decía hasta que olía mal. Yo no creo todo lo malo que Enrique VIII habló de esa mujer. Simplemente no le gustó. Y a los 4 meses se divorcia de Ana Cleves. Y entonces se casa con Catalina Howard, una jovencita. Hay un play de ella muy interesante. Es una obra de teatro, no sé si alguno la habrá visto, de la expectativa que ella tenía de casarse con el rey, todas las historias que ella había oído. Y una vez que se casa con el rey, lo que le apareció fue esto: un gordo, viejo. Bueno, yo no sé si es verdad, pero a ella se le acusa, imagínense que ella vivió, ¿cuánto? 19 añitos. Se le acusa de adulterio y le cortan la cabeza también. Era un peligro casarse con Enrique VIII. Luego se casa con Catalina Parr, la que le sobrevive. Esa sí escapó, le sobrevive a Enrique VIII. ¿Qué cambios hizo Enrique VIII en la iglesia de Inglaterra? Bueno, en realidad muy poco. La pompa, el tradicionalismo se mantuvo. Sí, la adoración empezó a hacerse en inglés, eso es un aporte, pero más que eso, nada más. No es solo porque alguno dirá que Enrique VIII no tenía interés religioso, yo creo que sí. Más bien era porque él sentía no desdén, él no le gustaba el protestantismo. De hecho, quemó más de uno por ser protestante. A la muerte de Enrique VIII en 1500, a ver, ahora no recuerdo la fecha, no lo voy a buscar, le sucede en el trono Eduardo VI. A ese se le conoce como el Josías inglés. Era un niño con 9 años cuando viene al trono, probablemente cristiano. Él sí tenía un sincero interés en reformar la iglesia. Él fue criado por Catalina Parr, recuerden la esposa, la última, Isabel y Eduardo fueron puestos al cuidado de Catalina Parr y ella los crió, les instruyó en el protestantismo, y Eduardo VI vino al trono con el sincero interés de reformar la iglesia. Sí, en 1547 fue que murió Enrique VIII. Había un problema con Eduardo VI, y era que era sumamente enfermizo. Y murió 4 años después de haber subido al trono, con apenas 15 años. Y todo lo que se había adelantado con el libro de oración común y con todo lo que se estaba procurando en ese contexto histórico para reformar la iglesia, se echó para atrás porque vino al trono la hermana de Eduardo, María, la hermana mayor, María, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Esta señora era católico romana de convicciones y volvió la iglesia de Inglaterra al catolicismo romano. En ese entonces, en ese reinado, por lo menos murieron más de 290 protestantes, solo por el hecho
de ser protestantes. Entre los que murieron, que conocemos por ser famosos predicadores, estaba Hugh Latimer, Nicholas Riley y Thomas Cranmer. Déjenme leerles, porque mis hermanos, la manera en que estos hombres cristianos pagaron por su fe es digno de imitar. Y yo sé y estoy de acuerdo con Paul Washer, donde dice, no hay grandes hombres dentro del cristianismo. Simplemente hay un gran Dios usando a hombres pecadores. Pero la verdad es, mis amados hermanos, que en la historia del cristianismo el Señor nos ha regalado ejemplos que deben ser imitados. Miren la manera como Marcus Long cuenta la manera en que Riley y Latimer murieron quemados en la hoguera. Ellos los quemaron juntos, el uno a espaldas del otro, y Long cuenta cómo murieron. Miren esto, yo no sé si lo puse, no. Dice él, en su libro sobre maestros de la Reforma de Inglaterra: luego los herreros tomaron una cadena de hierro y se la ciñeron alrededor de la cintura, de modo que quedaran de pie en la hoguera, unidos por la espalda. Les colgaron un saco de pólvora a la altura del cuello y encendieron el fuego a partir de un trozo de leña que yacía a los pies de Riley. Entonces Latimer enunció el más noble sermón de su autoría: esfuércese, señor Riley, y muéstrese valiente. Este día encenderemos en Inglaterra una vela que, así lo espero, por la gracia de Dios, jamás se apagará. El fuego trepó hacia él y él exclamó a viva voz: oh Padre del cielo, recibe mi alma. Tras taparse la cara con las manos, la sumergió en el fuego, y luego, con lo que se vio como un dolor mínimo o inexistente, apenas después que se encendía el fuego, sucumbió. Latimer, el franco y elocuente apóstol de Inglaterra, frágil ya por la debilidad propia del paso de los años, encendió a la hora de su muerte una vela cuya llama habría de hacer una muerte su gloria. Se cuenta que la noche anterior, Latimer, porque esto es un juego de palabras históricas, enciende una vela y pone su mano encima de la vela. Y él dice: wow, si esto es lo que hace una vela, ¿qué me pasará mañana? Y al día siguiente murió honrando al Señor. Y ciertamente encendieron una vela que no se apagó jamás para la gloria del Señor. En el tiempo de María Tudor, las Biblias fueron eliminadas de las iglesias, los clérigos que se habían casado fueron separados de sus esposas. En fin, se hizo todo lo posible para sepultar cualquier vestigio de la Reforma en Inglaterra. Muchos cristianos huyeron al continente, donde entraron allí en contacto con teólogos calvinistas y adquirieron entonces un entendimiento más amplio de lo que la Escritura enseña. Lo que provocó María a la larga en el pueblo fue una reacción contraria a lo que ella quería. Las personas empezaron a reaccionar contra la Iglesia Católica de Roma para asegurarse de que el catolicismo siguiera en Inglaterra. María se casó con este hombre, Felipe II de España. Él fue hijo de Carlos V de España, aquel que de la dieta de Worms. Probablemente el hombre más poderoso del mundo. Ahora, cuando María se casó con este señor, Inglaterra, sobre todo el Parlamento, presionó, y entonces escribieron un contrato, vamos a decirlo así, donde si María moría primero, él no podía reinar en Inglaterra. Algunos dicen, unos historiadores, que los del gobierno de la corte de María no querían una Inquisición española,
Déjeme decirle que si vamos a comparar la Inquisición española con los que quemaron Enrique VIII y María Tudor, están ahí. Así que me parece que lo que no querían era que un español gobernara en Inglaterra. Y eso lo dicen otros historiadores. O sea, menospreciaban a los españoles y no querían un español reinando en Inglaterra. Muere María el 17 de noviembre del año 1558 y nadie en Inglaterra lloró a la reina María. Ustedes ven que murió recién la reina Isabel II y Inglaterra lloró. Eso no pasó con María Tudor. Y le sucedió la hija de Enrique VIII con Ana Bolena, Isabel. Entre los cristianos protestantes de Inglaterra había incertidumbre si Isabel seguiría con el catolicismo romano. Déjenme ver, yo creo que tengo una foto. Ahí está, qué hermosa. Nunca se casó. Aunque dicen las malas lenguas que tuvo un amorío con el duque de Essex. Yo no sé, no estuve ahí. Pero había incertidumbre si iba a seguir con el catolicismo romano o iba a hacer alguna reforma en Inglaterra. Bueno, Isabel decidió volver al anglicanismo, no por interés religioso. El problema es que Ana Bolena era una hija bastarda, o sea, a los ojos de la Iglesia Católica de Roma, al ser ella hija de Ana Bolena, era una hija ilegítima y no tenía derecho al trono. Así que políticamente ella decidió volver al anglicanismo. Hubo ligeros, tenues cambios, pero no lo que querían los puritanos. Los puritanos era un nombre que se le dio al grupo de protestantes en Inglaterra que querían reformar la iglesia de acuerdo al diseño original. Según he leído, la primera protesta tenía que ver con cómo debía vestirse un predicador. Isabel exigió que debía tener cierto atuendo y los puritanos decían, ¿dónde está en la Biblia la manera en que debe vestirse un predicador? Estoy hablando del púlpito. Ellos usaban una toga y toda una serie. Y esa fue la primera reacción. Pero luego fueron más profundos o quisieron hacer cambios más profundos que la manera de vestirse. Porque a la larga eso no es un tema tan crucial. Ellos fueron más allá y ellos querían reformar la iglesia a la luz de la Escritura y que fuera la Escritura la única, lo único que llevara a un creyente, a una iglesia a hacer las cosas dentro de la iglesia. Sproul dice sobre los puritanos lo siguiente: si hubo alguna vez un grupo de cristianos que fueran ejemplo de vida cristiana, estos fueron los puritanos, quienes fueron vigorosos en la búsqueda de la santidad personal. Mis amados, aunque ridiculizados y caricaturizados a lo largo de la historia, los puritanos dejaron un legado que bien harían los cristianos de nuestros días tomar muy en serio. Sin computadora, esos hombres se dedicaron a escribir teología de verdad. Estos hombres se oponían firmemente a que la tradición o el poder del Estado impusiera sobre sus conciencias prácticas que Cristo, la cabeza verdadera de la iglesia, no había impuesto. Esa lucha entre los puritanos e Isabel se mantuvo a lo largo de todo su reinado. A la muerte de Isabel en el año 1603 viene este señor, Jacobo I, o James I, o Jaime I. Ya él no era Tudor. Isabel nunca se casó, nunca tuvo hijos.
Así que buscaron en los libros de la genealogía y lo más cercano era María Estuardo, reina de Escocia, quien fue nieta de Enrique VII. Así que por primera vez, Gran Bretaña estaba unida por un solo rey, un Estuardo. Los Estuardos, recuerden al inicio de la clase, eran los que estaban reinando en Escocia. Así que ahora toda Gran Bretaña la gobernaban los Estuardos. A la cabeza, Jaime I. ¿Qué tuvo de bueno? Vamos a decir lo bueno primero. James, o James, o Jacobo. Bueno, en su reinado se tradujo la famosa versión de las Escrituras, la King James, que tiene el nombre por él, una buena versión en inglés, y viene a la luz en su reinado por su gobierno. Pero nadie se engañe por eso. Él se oponía tajantemente al protestantismo y persiguió a los no conformistas, o sea, a los puritanos. Tanto así que en el año 1620, ya habían personas en América, de Inglaterra, no fueron los primeros, pero parte del famoso barco Mayflower con un grupo de puritanos y le llaman aventureros para el continente americano. Había una discusión hace poco de si estaba lleno el Mayflower de borrachos y ladrones. Eso no es verdad. Miren, toda la historia americana se cuenta dependiendo del partido político. O sea, los historiadores no son imparciales. Entonces, tú te puedes encontrar, de verdad, usted puede encontrar personas que dijeron que Mayflower estaba lleno de católicos romanos, que estaba lleno de borrachos y de delincuentes. Y tú te puedes dar cuenta de qué partido están hablando ahí. La verdad verdadera es que pudo haber borrachos y ladrones huyendo de Jacobo, pero en su mayoría eran puritanos. Y no lo estoy diciendo por el partido político que soy. Meses después se escribe el pacto, lo que se llamó el pacto del Mayflower. Y cuando tú lo lees, no pueden ser ladrones y borrachos los que lo escribieron. O sea, borrachos y ladrones no escriben el pacto de Mayflower. Lo que pasa es que se cuenta la historia. Ya todo se está revisando y todo se cuenta dependiendo de los intereses. Y sí, yo también la cuento dependiendo de mis intereses. ¿No? Si alguien dice, ay, tú, yo también. Este hombre persiguió a la iglesia verdadera. Muere y le sigue en el trono Carlos I de Inglaterra. Bueno, este hombre es toda una historia. Me maravilla que hay un Carlos III de Inglaterra. Este era un hombre que a los 3 años todavía no sabía caminar ni hablar. Cualquiera le pasa eso, señores. No estoy diciendo nada, simplemente estoy contando la historia. Era tan enfermizo inicialmente que cuando su padre va al trono, a él no lo llevan a Inglaterra, él estaba en Escocia por temor que le afectara mucho el viaje. Después, en el 1604 va, al final, y ese hombre no creció más de 1,62, o así en Cuba como decimos nosotros. Desde el inicio, eso tampoco dice nada. Hay buena gente de 1,62. Miren Leo Messi, que no creció mucho tampoco. Eso es un chiste, ríanse, caballero. Fíjense, yo fui hablando hace poco a predicar, y yo dije los chistes de siempre. Oye, esa gente como se reía. Llegué a la conclusión de que no soy yo, son ustedes. Nada, es broma. Desde el inicio del reinado de este hombre, Carlos manifestó una fuerte aversión, mucho más que su padre, en contra del puritanismo.
El rey abolió el parlamento, que estaba lleno de puritanos, y gobernó durante 11 años sin parlamento, como un dictador. En apenas 12 años, más de 4,000 puritanos ya habían salido para Inglaterra buscando un lugar donde pudieran adorar al Señor con limpia conciencia. Las imposiciones del Estado sobre religión se fueron haciendo cada vez más fuertes, lo que trajo como consecuencia una guerra entre el Parlamento y el rey Carlos I. Es en este contexto donde un grupo de creyentes que eran miembros de una iglesia congregacional que había iniciado en el 1616, empieza a tener serias dudas sobre la legitimidad de su bautismo. Inicialmente su preocupación no estaba en la forma ni en quién debía ser bautizado. La preocupación de estos hombres y mujeres es, dado que la iglesia anglicana está apartada de la verdad, ¿es nuestro bautismo legítimo? Esa fue la primera pregunta que se hicieron. Estos creyentes llegan a la conclusión de que debido a que el ministro anglicano era un falso ministro de Cristo, el bautismo que ellos habían recibido en la infancia no era legítimo. Así que en el año 1633, esta iglesia sale de la iglesia separatista o congregacional en la que eran miembros, salen de una manera amistosa y fundan una iglesia en Southwark, Londres. 5 años después, otro grupo sale de esta iglesia congregacionalista y se une a la iglesia que se había fundado en el 33, creo que esta salida fue en el 38, y se unen aquí, y ya esta iglesia independiente con serias dudas en cuanto al bautismo se consolida y llegan a tener 3 pastores: Eaton, Blunt y Spelbury. Para hacer la historia larga corta, ellos llegan a la conclusión, estudiando, sobre todo Blunt y Spelbury, llegan a la conclusión de que el bautismo, de acuerdo a las Escrituras, era el bautismo solo de creyentes. Aún así, continuaban bautizando por aspersión. Luego, estudiando el Nuevo Testamento, llegan a la conclusión de que debía ser por inmersión. Ellos habían oído de un grupo, no muy bien por cierto, de creyentes en el continente llamados anabautistas. Envían a Blunt allá para tener un contacto, y aunque él asevera que, o sea, lo que se dice de ese encuentro es que fue algo bueno, lo cierto es que ya en el año 41 ellos tienen una convicción completa de que el bautismo debe ser de creyentes y por inmersión, y en el 44, cuando escriben su primera confesión, declaran claramente que no querían ser asociados con ese grupo de creyentes del continente llamados anabaptistas. Fue simplemente, me imagino, ellos están estudiando las Escrituras, ven que el bautismo es por inmersión. ¿Entienden la palabra inmersión, lo que significa? Entienden que es por inmersión, oyen de un grupo y dicen, mira, vamos a ver qué es lo que tienen que decir estas personas. Pero obviamente cuando ven el contexto, se dan cuenta que no es lo que ellos quieren. Carlos sigue presionando, viene la guerra civil, y entonces pierde la guerra con el Parlamento y le es cortada la cabeza por traición en el año 1640 y tantos. Viene Oliverio Cromwell
este señor, como el Lord Protector, y empieza lo que se llama el protectorado. Llaman a un grupo, a un centenar de teólogos, y en el año 1644, ve, la fecha es importante si me acuerdo, en el año 1644 empiezan las reuniones para, en este lugar, en la abadía de Westminster, ahí está, por dentro, por fuera, por dentro, y empiezan a hacer reuniones, y fruto de esas reuniones, que por cierto, cuando uno ve la historia de cómo se fundó la Confesión de Westminster, inicialmente no tenían en mente hacer una confesión, pero con fruto de las reuniones terminaron haciendo 3 documentos. Una confesión de fe, la Confesión de Fe de Westminster, un catecismo mayor para la instrucción de los mayores y un catecismo menor para la instrucción de los niños. Por 4 años estuvieron reuniéndose. Miren lo que dice Richard Baxter acerca de la asamblea de Westminster, o sea, el grupo de teólogos que crearon la Confesión de Westminster. Dice, desde los días de los apóstoles, no ha habido un sínodo de teólogos más excelente que el que se reunió en ese lugar. Mis hermanos, habían ahí muy buenos teólogos, muy capaces. Como les dije, ya le habían cortado la cabeza a Carlos I, estaba el protectorado, muere Oliverio Cromwell, su hijo Richard Cromwell es puesto como Lord Protector también, pero este era un hombre que no tenía dones de mando, ni tenía interés en mandar tampoco. Así que abdica al gobierno, porque no era un rey, el 25 de mayo de 1659, empieza un periodo de inestabilidad política y el parlamento, que creo que se llama el Parlamento de la Convención, creo, no lo encuentro aquí, pero creo que se llama así. El Parlamento de la Convención llama a Carlos II, que ya estaba gobernando en Escocia por ciertas circunstancias, para que gobernara Inglaterra de nuevo. Carlos II es hijo de Carlos I, al que le cortaron la cabeza. Ahora, el trato era que viniera a ser rey de Inglaterra siempre y cuando no empezara la masacre por todo lo que había pasado. Y él dijo, está bien, yo voy a ser indulgente con las personas, hablando del acta de indulgencia, ser indulgente, aunque cuando vino al trono mató a 3 personas que estaban, mató a los jueces que condenaron a su padre, y post-mortem, o sea, después de muerto ya, colgaron a Oliverio Cromwell, a Henry Egerton y a John Bradshaw. Ya muertos los colgaron, pero se dieron el gusto de hacerlo. Ese parlamento de la convención fue disuelto en el año 1660 y fue puesto de rey Carlos II. Este hombre las cobró. Se la cobró a los puritanos. Fue un parlamento puritano el que había condenado a muerte a su padre. Y a pesar de que había prometido que iba a ser indulgente, él oprimió al pueblo puritano. Su asesor Edward Hyde, el conde de Clarendon, hizo una serie de leyes para tratar de eliminar el puritanismo en Inglaterra. En lo que se llama el Código Clarendon, tenía varias leyes. Primero, el Acta de Convertículos. Prohibía asambleas religiosas de no más de 5 personas, a excepción de las reuniones de la iglesia anglicana. Estaba el Acta de las 5 millas, que prohibía a un pastor puritano acercarse a la iglesia donde predicó
o el local donde él predicaba, o a la parroquia, no podía estar a menos de 5 millas de distancia. Y no podía predicar públicamente en un local de una iglesia anglicana. Y otra más, el acta de uniformidad. Todos tenían que hacer sus cultos, todos, a la usanza de la iglesia anglicana. Era obligatorio usar el libro de oración común en los eventos públicos y todo tenía que tener la pompa anglicana. Fue en el contexto de Carlos II que vino a la luz la segunda confesión bautista o la confesión bautista de Londres. Algo pasó en el reinado de este hombre y es que le nace una niña, una hermosa niña. Como es de las mías, es hermosa. Llamada María, año 1662. Después veremos qué tan importante fue. Los bautistas de Londres, ya para la iglesia del 1600, perdón, para la década del 40, eran unas 135 iglesias. Sin embargo, ellos vivieron en medio de toda esta situación donde los pastores no podían acercarse a sus iglesias y demás. Surge una iglesia llamada Petty Friends en Londres el 26 de agosto del año 1677. Surge ya oficialmente la confesión. Ahora, ¿cómo fue? En el año 75, miren esto, en el año 1675 se ordenan 2 pastores el mismo día de esta iglesia. Nehemías Cox y William Collins. Y una vez que entraron en el ministerio, con toda su juventud, creyeron que era necesario una nueva confesión de fe. Una confesión de fe que evidenciara claramente que los bautistas particulares eran creyentes reformados. Mucho se decía, sobre todo hay un pastor conocido desde entonces que arengaba fuertemente en contra de los bautistas. Y ellos entendieron que debía haber una confesión que evidenciara la fe de los bautistas y que manifestaba que ellos eran reformados. Así que Nehemías Cox y Collins tomaron la confesión de Westminster y sobre todo la declaración de fe de Savoy, que era la confesión de los congregacionalistas, y confeccionaron o editaron una confesión que expresara su fe, que la expresara en términos claros y que evidenciara que estos hombres y mujeres que eran denigrados, llamados los bautizados, no de una manera sino burlona, eran hombres y mujeres reformados. Ahora, estos 2 creyentes, estos 2 nuevos pastores, eran personas sumamente conocedoras de la teología. Nehemías Cox fue hijo de Benjamin Cox, uno de los escritores de la primera confesión bautista del año 1644. Conocía el latín, griego, hebreo y era un teólogo, y estoy citando lo que otros dijeron de él, un teólogo con discernimiento. Por su parte, William Collins, el coanciano, tenía una esmerada educación, era licenciado en teología y era un notable teólogo. Tengo una cita de alguien hablando acerca de él. Bueno, lo cierto es que por 2 años estuvieron trabajando y en el año 77, en 1677, pueden presentar un documento a algunos líderes bautistas y es aprobada por 7 iglesias, aunque no puede ser muy grande debido a la persecución en tiempos de Carlos II de Inglaterra. Bueno,
Tengo que quitar material por el tiempo. Muere Carlos II de Inglaterra de manera inesperada. Déjeme decirle dos cosas de Carlos II. A él le llaman el Rey Alegre. Y el parlamento que gobierna junto con él le llaman el Parlamento Caballeroso. La historia ha enseñado que ni él era tan alegre, ni el parlamento tan caballeroso. Bueno, podemos decir que era alegre si tomamos en cuenta la gran cantidad de amantes que tuvo y la cantidad de hijos ilegítimos. De acuerdo al mundo, eso sería alegre. O su interés por el arte escénico. Probablemente, bueno, él volvió a abrir los teatros que habían cerrado Oliverio Cromwell, él los volvió a abrir y probablemente con él fue el tiempo donde las mujeres empezaron a actuar. Era un hombre feo. Su mamá se avergonzaba de él, no lo llevaba a ningún lado porque decía que su hijo era muy feo. Yo estoy citando a la mamá, no me echen la culpa a mí de eso. Pero era un hombre que tuvo muchas mujeres. Aún así no se divorció de su esposa Catalina Enriqueta de Braganza. Pero era un hombre que tuvo muchos hijos ilegítimos, pero no tuvo hijos. Así que le sucedió, no está todavía, Jacobo II. Él tuvo la declaración de indulgencia porque él era católico romano y quería darle libertad a los católicos romanos. No le interesaba a los puritanos. Lo que quería era que los católicos tuvieran libertad. Y empezó, en mi país decimos, a apretar las tuercas. Ya no son puritanos, en este tiempo se llaman no conformistas. Empezó a empeorar las cosas y los cristianos vieron la necesidad de llamar. Esta es María, que nació en el 62, hija de Carlos II. Ella se casó con Guillermo de Orange, un príncipe holandés. Y los cristianos, empezaron a pedirle a Guillermo de Orange que invadiera Inglaterra. Mis hermanos, no debiéramos nadie verlos como traición a su país. Habían cosas más importantes que simplemente sentirse de parte de un lugar. Estaba en juego la fe. Esos hombres y mujeres no podían adorar a Dios con una limpia conciencia. Su fe está siendo limitada. Las iglesias, citando a un documento famoso de la época, estaban decayendo. ¿Cómo me dijeron una vez que estaba yo? Ese es el término. Que las iglesias estaban languideciendo. Las iglesias estaban sin sus pastores. Por eso también los puritanos tuvieron que escribir mucho, porque al no poder ir a sus iglesias, pastoreaban por medio de libros. Así que para el mes de septiembre, Guillermo de Orange, con su ejército holandés, invadieron Inglaterra. Hay una expresión no hermosa, que no sé si despectiva también, de el viento protestante, porque cuando venía la invasión los vientos le eran contrarios, pero de pronto cambió el viento y llevó los barcos rápidamente e invadieron Inglaterra. Jacobo se le permitió irse, o sea, lo estuvieron vigilando y presionando para que se fuera. No querían matarlo porque no querían hacer un mártir de Jacobo, un mártir católico romano, así que él se fue y pudieron reinar a partir del 23 de diciembre del 1688. Y todo cambió para los no conformistas. Se firmó el Acta de Tolerancia, donde se le permitía a la iglesia predicar y proclamar el Evangelio, y fue en ese contexto donde se hizo un llamado para que las iglesias bautistas se reunieran
108 iglesias se reunieran y llevaran 2 representantes cada iglesia, uno de ellos debía asistir como pastor. Si ven los documentos de la historia, se darán cuenta de la crisis que habían solo 34 pastores de las 108 iglesias, solo tenían 34 pastores. O sea, era un trabajo muy peligroso ser pastor en ese tiempo. Así que ese grupo de iglesias se reúnen bajo el reinado de Guillermo de Orange y de María, y viene la existencia, la Confesión de Londres de 1689. A partir de aquí, o sea, antes el pueblo debía tener la religión de su rey. A partir de aquí, el rey debe tener la religión de sus súbditos. Y todo cambió en la Inglaterra hasta la Inglaterra que conocemos hoy. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? En primer lugar, mis hermanos, aprendemos a no menospreciar lo que una pequeña iglesia puede hacer en las manos de Dios. Fue una pequeña iglesia como Petty Friends que Dios usó para que sus pastores pudieran editar la Confesión Bautista del año 1689. Probablemente a sus ojos, a los ojos de esta pequeña iglesia, ese esfuerzo sería nada importante, nada significativo en la historia del cristianismo estaba pasando. Sin embargo, Dios usaría a esa iglesia para traer un documento que ha sido de mucha edificación para los bautistas de teología calvinista en la historia del cristianismo a partir de ahí. Así que no menospreciemos lo que una pequeña iglesia puede hacer en los planes de Dios si Dios obra por medio de ella. Segundo, no menospreciemos lo que jóvenes pastores pueden hacer. Los pastores de ustedes somos jóvenes. Y a veces nos ven y pueden decir, ¿qué Dios puede hacer con, bueno, Nehemiah Cox y Collins? En el 1675 fueron ordenados, en el 77 ya habían editado la Confesión Bautista de Londres de 1689. No menospreciemos lo que jóvenes pastores pueden hacer cuando el Espíritu Santo puede usarlos para hacer grandes cosas. No son ellos, es el Dios que gobierna todas las cosas, el que obra. Y en último lugar, mis hermanos amados, aprendamos el espíritu de sacrificio de estos hombres. Cuando usted ve la historia y usted ve cómo ellos sufrieron y lo compara con nosotros, mis hermanos, para nosotros todo es muy difícil, todo es muy pesado, todo es muy... Vamos a reunirnos los domingos a las 7 de la noche. ¡Ay! No se debe... Todos somos tan débiles que si viniera sobre nosotros un Carlos I o un Carlos II, la fe bautista moriría. Somos débiles, aprendamos de esos hombres el espíritu de sacrificio por la obra del Señor y para la gloria de Dios. Leía en el libro de Richard Baxter sobre el reposo eterno de los santos, cómo él citaba a un predicador del tiempo de Enrique de María Tudor, que fue quemado en la hoguera. ¿Saben cómo las últimas palabras de ese hombre antes de morir? Él dijo, si me retuerzo en el fuego, mi doctrina no es verdadera. Él no pidió clemencia, lo voy a pensar a ver si estoy equivocado. No, él dijo, yo voy a morir por mi Señor, voy a morir con gozo. Si me retuerzo en el fuego, mi doctrina no es verdadera. Y murió como un creyente, como un hombre cristiano fiel al Señor. Aprendamos el espíritu de sacrificio.
Dios ha usado a hombres que han estado dispuestos a dar su vida para que el reino avance. Y hoy, ya iba a decir 1600, año 2023, somos nosotros los que estamos aquí. ¿Ven las cosas tan difíciles? No hay que entender. Hermano amado, es la gloria de Dios, es el evangelio de Dios lo que está en juego. Dejemos de vivir vidas egocéntricas, centradas en nosotros, y aprendamos el espíritu de sacrificio cristiano. No porque vamos a ganarnos nada, se nos ha dado todo. Éramos pecadores, merecedores del infierno, y se nos ha dado en Cristo vida eterna de gratis. Aprendamos el espíritu de sacrificio. Vamos a orar. Señor y Dios, cuando vemos el ejemplo de estos hombres del pasado y lo comparamos con nosotros, esto humilla el corazón. Señor, tú nos has dado vida, vida eterna. No tenemos con qué pagarte, y tú no pides que paguemos una deuda que solo tú podías pagar. Pero, oh Señor, te pedimos, al ver el ejemplo de estos hombres y mujeres, que podamos, oh Señor, por amor a tu nombre, por amor a tu reino, por tu gloria, el tomar la antorcha que ellos dejaron y lumbrar en nuestros días para que tú seas glorificado. Ahora, Señor, concédenos que en un momento te podamos adorar en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén.